Soy María y soy una impostora. Soy front-end programatriz. Quien quiera saber de dónde es el origen de ese nombre, luego que me pregunte. Siempre lo explico, pero esta vez voy a dejarlo para conversación personal. Y engineer manager. Entonces, me pregunto que muchos os estáis preguntando que quién es Bruno, ¿no? A lo mejor los que tenéis hijos no tanto. No sé si habéis visto Luca, es una película de Disney. Yo tengo 2 niños, entonces la he visto varias veces. Luca es un monstruo marino, un niño que vive en la costa de Porto Rosso y que él quiere ver mundo más allá, pero sus padres le insisten en que no puede, en que mejor que se quede en el mar y demás. Entonces conoce a Alberto y Alberto le cuenta que lo que le pasa cuando tiene miedo o cuando no es capaz de hacer algo es que tiene una voz en su cabeza que tiene que callar. Entonces cada vez que vea esa voz en la cabeza que le dice no puedes, él mismo se tiene que decir silencio Bruno. Entonces toda la película hacen una serie de cosas y es como el claim que tienen entre ellos. ¿Alguna vez habéis tenido algún tipo de estos pensamientos? ¿No? Pues no soy capaz de hacer las cosas tan bien, por ejemplo, ¿no? Solo tengo esta posición por suerte. Los demás saben mucho más que yo, no entiendo por qué me han cogido a mí para este puesto de trabajo. Me siento como si estuviese engañando a todo el mundo y en el fondo saben que no soy tan capaz y me van a descubrir. ¿Qué pasa si descubren que en realidad yo no sé tanto, ¿no? Todavía no tengo suficientes conocimientos. Me siento como si fuera un impostor que creo que voy a decepcionar a todo el mundo. ¿Alguien de aquí ha tenido alguna vez este tipo de pensamientos? Veo muchas manos levantadas. Vale. Pues esto es el síndrome de impostura, ¿no? Síndrome del impostor o síndrome de la impostora, ¿no? ¿Qué es el síndrome de impostura? Vale, es un término que fue acuñado por 2 psicólogas clínicas en el año 78, Pauline Clance y Susan Himes, porque se dieron cuenta en la universidad que el origen fue que veían que las mujeres no se creían merecedoras de haber entrado en una carrera en concreto y demás, ¿no? Siempre lo atribuían o a que habían tenido suerte o a que realmente no eran conscientes de que no sabían tanto y demás. Les sorprendió bastante y decidieron hacer una encuesta. Entonces se dieron cuenta que lo que esas mujeres sentían que eran impostoras en su trabajo, en la carrera, ¿no? Entonces es un fenómeno psicológico, no se considera un trastorno psicológico, no está recogido en el DSM-5, que es el manual de psicología que recoge los trastornos y los problemas psicológicos. Y al final, ¿en qué consiste? En generar pensamientos negativos o de duda de uno mismo, ¿no? De las capacidades, de los logros que se consiguen, logros que se han conseguido porque realmente se tienen esas capacidades, ¿no? Es una sensación interna de fraude intelectual. Entonces, las personas que lo sufren sienten muy a menudo un miedo que es totalmente irracional porque son totalmente capaces a que en algún momento dado van a ser descubiertos como impostores y que no son merecedores del éxito que tienen, ¿no? Cuesta mucho interiorizar los propios logros. Existen una serie de factores que pueden influir a lo largo de la vida y en la sociedad para sufrirlos, ¿no? Hay un estudio que es de imposter fenómeno que dice que al menos el 70% de la población lo ha sufrido en algún momento. Puede ser algo temporal o puede ser algo que se ha continuado en el tiempo. Y existen factores como el género, por ejemplo, las mujeres somos mucho más proclives a sufrirlo, influencias de estereotipos, el contexto cultural, la educación que recibimos también por el género que tenemos, el estilo de crianza también influye muchísimo, una crianza autoritaria, muy exigente, una crianza que está basada en los resultados, no en el proceso tampoco de aprendizaje, incluso una crianza con una sobreprotección excesiva genera una autoestima baja que hace que luego no nos veamos capaces. Ambiente laboral, un ambiente de mucha competencia y de poca colaboración, hace que se entre en esa rueda de yo tengo que estar por encima, tengo que ser alguien que destaque, entonces te metes en ese ciclo de venga, voy a currar mogollón porque es que realmente no voy a valer para esto. Y la personalidad, no sé si conocéis el término PAS, personas altamente sensibles, son personas que también tienen como mucha más tendencia a poder sufrir el síndrome de impostura, con baja autoestima, que se sienten inseguras. ¿Qué se puede sentir, ¿no?, cuando una persona padece el síndrome de impostura? Pues sensación de no merecer el éxito, ¿no?, el reconocimiento que se tiene, o sea, yo no me lo estoy mereciendo, sentimiento de incompetencia y de duda de uno mismo, un diálogo interno negativo, esa voz, ese Bruno, ¿no?, que nos dice constantemente, oye, es que no puedes, ¿qué haces tú ahí? Una total convicción de que el éxito se debe a un factor externo, no a nuestras capacidades,
a la suerte, por ejemplo, miedo a ser descubierto, es una constante, ¿no?, en la gente que sufre el síndrome de impostura, las personas que lo sienten, y una tendencia al perfeccionismo y a la exageración en la preparación de las tareas del trabajo, ¿no? Es una manera un poco de intentar compensar bueno, como van a darse cuenta en algún momento dado que yo no valgo para esto, bueno, me voy a preparar un montón y voy a trabajar mogollón para no darles esa razón, ¿no? La doctora Barely Young tiene el Instituto del Síndrome de la Impostura, que intenta ayudar a la gente de alguna manera a superarlo, a manejarlo. Lo clasifico en 5 arquetipos distintos, ¿no? O sea, seguramente os veáis reflejados en uno, en varios, parte de algunos y demás, ¿no? Existe la persona experta, es una persona que se autoimpone la obligación de tener que saberlo todo, de tener que ser experta, eso le provoca al final una sobreespecialización en algo para que en algún momento dado digas, pues es que claro que sé, o sea, es una autoafirmación, ¿no?, de por supuesto que sé, cuando en el fondo estás pensando que no es así. Una persona individualista es una persona que se asigna una tarea, se la echa en la espalda, tira para adelante, no pide ayuda, porque para ellos pedir ayuda es un síntoma de confirmación de es que realmente no sabes del tema, ¿no? Es una señal de debilidad, entonces no la solicitan. La persona genio natural, son personas que posiblemente en el colegio, en el instituto, hayan tenido facilidad a la hora de los estudios, de sacar las asignaturas sin mucho esfuerzo, y en el momento en que algo les supone un esfuerzo, consideran que no tienen talento natural, consideran que no son válidos para ese tipo de trabajo, de misión, que les digo yo a veces, y que como no es talento, pues no son válidos. Superpersona tiene una tendencia a esforzarse por encima de lo humano para poder demostrar que se lo merecen y que son personas válidas. Y luego la persona perfeccionista, ¿no?, tiene unos niveles de autoexigencia súper altos, ¿no? Estos niveles de autoexigencia lo que le producen es una gran frustración, porque muchas veces nos exigimos muchas cosas que a lo mejor no están ni en nuestro alcance, ¿no? Entonces todo esto, esta amalgama de arquetipos que hay, conforman un poco la personalidad de una persona que sufre síndrome de impostura. Claro, ¿qué consecuencias tiene a nivel individual sufrirlo y también para la empresa, ¿no?, el sitio en el que trabajamos, ¿no? Pues la principal y la más evidente pues es ansiedad y estrés y un alto riesgo de burnout laboral, ¿no? Ese sobreesfuerzo, esa autoexigencia, ¿no?, ese compromiso que adquieres porque, oye, tengo que estar a la altura de lo que se espera de mí, genera esa sensación de, oye, no puedo más, ¿no? Esto tiene una contrapartida, ¿no?, que llega un punto en el que el cuerpo te pide parar. Entonces entra en un círculo en el que entra la fase de procrastinación y autosabotaje, que también va de la mano de, bueno, no lo voy a intentar porque si lo intento a lo mejor no lo consigo y entonces me genera frustración. Entonces cuando llegas a ese punto de decir, bueno, voy a parar porque el cuerpo me está pidiendo parar, entra el diálogo interno de, ves, es que eres una persona vaga, no te estás esforzando lo suficiente, y otra vez vuelta, ¿no?, a darlo todo, a intentar demostrar, vuelta otra vez a la ansiedad, el estrés y demás, ¿no? Sensibilidad hacia las críticas ajenas, cuando alguien antes que habéis visto lo de pair programming y demás, ¿no?, pues nosotros que por ejemplo trabajamos con PRs, genera como esa sensación de, joder, voy a ser una PR, no quiero que me contesten, no quiero que me cuenten mucho, pero luego a uno mismo es súper autocrítico. De la mano de eso va también el perfeccionamiento, o sea, el perfeccionismo, ¿no? También, ¿qué ocurre? Pues que genera dificultad para crecer laboralmente, porque al final ya no es que llegues a un puesto de trabajo en el que sientas que no te lo mereces, sino que también piensas, ¿cómo voy a poder yo conseguir eso si no estoy suficientemente preparado? Algo que hemos dicho al inicio, ¿no?, esa frase de, todavía no estoy suficientemente preparado. A la vez también, dentro de tu propia empresa, incluso cuando hay puestos de promoción, ¿no?, el no postularte o incluso compartir ideas en reuniones en las que hay más compañeros, por miedo un poco a esa sensación de decir, va, si total, lo que yo digo tampoco va a tener mucho impacto. También dentro de lo que es la carrera profesional, el poder postularte a otras ofertas de trabajo. Al final, vemos una serie de requisitos y tenemos, o sea, las personas que sufren el síndrome de impostura a lo mejor tienen tendencia a decir, buah, pues es que solamente cubro 4 de 6 que hay, pues mira, mejor esto no es para mí. ¿Qué consecuencia tiene para la empresa? Pues dentro de tu empresa, cuando quieres
que la gente un poco vaya escalando, vaya mejorando, si encima la empresa crece, pues quieres puestos a lo mejor un poquito, pues como hablaba antes Nicolás, de liderazgo y demás. Si la gente no se ve con capacidad de ello, pues es muchísimo más difícil, ¿no?, poder hacer una carrera profesional, por lo tanto es más difícil tener gente con el conocimiento y con la experiencia dentro de tu empresa que pueda liderar y acompañar a la gente que entra nueva. El poder de manejarlo y controlarlo. O sea, yo, como os he dicho al empezar, yo soy una impostora. Yo me he sentido muchas veces con el síndrome de impostura. De hecho, todo esto viene de un trabajo personal mío de decir, ¿qué te está pasando y qué solución le puedes dar? Creo que puede haber gente que lo sienta puntualmente y no lo vuelva a sentir, gente que no haya sentido nunca, o gente que yo me siento así, que se diluya en el tiempo, que sea algo común, pero que, bueno, trabajándolo y aceptándolo puedas manejarte con ello, ¿no? Entonces, lo primero, reconocer la emoción y aceptarla. En el momento que tú eres consciente de que lo que te está pasando es eso, puedes ser capaz de manejarla y puedes ser capaz de buscarle salida, buscarle solución, ¿no? Otra cosa que a la gente que sufre síndrome de impostura no le gusta mucho son los halagos, ¿no? Pues, joder, acepta los halagos, ¿no? Oblígate a ello. Y el reconocimiento, ¿no? Date ese valor, no minimices lo que has conseguido, agradece con humildad y acéptalo. Evitar el perfeccionismo, o sea, al final cuando queremos lograr esa excelencia es cuando entra esa frustración, ¿no?, de decir, jolín, si es que tengo que llegar al máximo. Y no pasa nada por fallar, por cometer errores, los errores se aprenden muchísimo, entonces acepta esos errores, localízalos, aprende de ellos y para adelante, ¿no? No hay que compararse con otros, esto es muy importante. Tenemos tendencia al final de la gente que tenemos a nuestro alrededor, es que fulanito, fíjate, es que menganito. Cada uno tenemos un valor único, ¿no? O sea, hay que identificar ese valor. Fulanito y menganito aportan X, yo aporto otra cosa, ¿no? Y en eso también, con quien hay que compararse es con uno mismo. O sea, hay que echar la mirada atrás y decir, vale, hace 6 meses yo estaba aquí, yo me he propuesto todo esto, he conseguido esto no ha sido todavía no. O sea, ir un poco midiendo, ¿no?, el esfuerzo, y bueno, el esfuerzo más que el esfuerzo, los logros, ¿no? Hay que listar y celebrarlos también, en parte, ¿no? Hay que revisarlos regularmente, porque a veces se nos olvida. Muchas veces estamos en un punto en que estamos pensando dónde nos gustaría estar, pero muchas veces no miramos de dónde venimos, y a lo mejor todo lo que hemos recorrido, pues es bastante. Asumir riesgos, todo tiene su aquel, ¿no? O sea, salir un poco de nuestra zona de confort en un ambiente controlado y con cosas asumibles, ¿no? No en plan, venga, ahora quiero ser CTO de Google, ¿no? Pues a lo mejor de aquí a un año no voy a ser CTO de Google, ¿no? Pero sí, de alguna forma, el trabajar en esas inseguridades, en esas necesidades que hay de ampliar la zona de confort, ayuda también un poco a manejarse con esto. Y algo que para mí fue muy, muy importante, y es una de las grandes razones por las que me gusta hablar de esto, es hablar con otros sobre el tema, ayudarte, o sea, dejarse ayudar y también normalizarlo, porque conforme ibas hablando con la gente te das cuenta que hay mucha gente que lo sufre como tú y que no eres la única, y gente incluso que no era consciente de que lo que estaba sufriendo era esto, ¿no? Que es algo muy común y que ayuda muchísimo a normalizarlo de alguna forma y a ayudarse entre nosotros, ¿no? Y aquí está el tema más organizativo de qué podemos hacer ayudando, cómo podemos ayudar siendo managers, ¿no? Dentro del trabajo de engineer manager también está la salud del equipo, la carrera y demás, ¿no? O sea, lo primero es ser conscientes de que hay una persona que puede estar sufriendo este síndrome, que a lo mejor ni ella es consciente de ello, o generar, ¿no?, ese ambiente seguro para que esa persona, a ti como manager, vaya a comunicarte, pues oye, mira, me siento así, ahora mismo tengo todas estas inseguridades y demás, ¿no? Entonces, para ello es muy bueno utilizar herramientas adecuadas, ¿no? Herramientas de seguimiento tipo NILTED para ver la salud de los equipos, mantener un espacio, un lugar de trabajo seguro, que la gente se sienta en posición de poder pedir ayuda, porque puede ser que a lo mejor, lo que hablábamos del individualista, no quiero decir que realmente tengo esta limitación porque van a pensar que no valgo, ¿no? Generar una comunicación abierta, asertiva, un contacto con regularidad. Esto también va a ser como muy personal a cada persona. Puede haber gente que necesite pues un one-to-one cada 2 semanas, o incluso cada semana que está empezando, que está iniciando o que cambia de proyecto, alguien que a lo mejor una vez al mes le valga, y
proporcionar retroalimentación positiva, ¿no? De alguna forma también ayudarles a ver esos logros que están consiguiendo, que sean conscientes, que de alguna forma lo que decíamos, ¿no? Aceptar los logros y aceptar los halagos, ¿no? Para ello también, pues, de la mano de eso, proporcionar apoyo emocional, ¿no? Pues, momentos de duda o de inseguridad, localizar un poco cuando alguien a lo mejor está en una época un poquito más baja, estar atentos a esas pequeñas señales, ¿no? Porque a veces a lo mejor la gente no es ni consciente, ¿no? de que lo está pasando. Reconocer los logros, esto yo siempre digo es un poco contradictorio, ¿no? Porque te están diciendo, va muy bien, y tú en el fondo estás pensando, Buah, es que me vas a pillar, que no están bien, ¿no? Pero de alguna forma aceptarlo, ¿no? Si te lo están diciendo, pues posiblemente sea con un motivo. Y algo que es muy bueno es introducir iniciativas nuevas, o sea, llevarle a alguien a que mentorice a otro compañero, talleres al resto del equipo, de alguna forma también que ellos mismos sean conscientes de que el valor que aportan es real dentro del equipo, aumenta muchísimo la confianza y al final, en el momento en que tú estás aumentando la confianza en una persona, también el contrapunto es que no se siente tan inseguro. Lecturas recomendadas, a ver, yo me he leído el de en medio, el del síndrome de la impostora. Sí que intenté buscar algo un poco más genérico porque la gran mayoría de los recursos que yo he encontrado, y no ha sido adrede, estaban muy relacionados con mujeres. Yo sé que es algo que sufre tanto hombres como mujeres, pero sí que es verdad que el porcentaje de mujeres es bastante mayor que el de hombres. Existe el síndrome del impostor, que este yo no lo he leído, entonces no puedo saber si está bien o no. El del síndrome del impostor a mí me ayudó muchísimo, el enfoque que le dan. Y sobre la doctora Valerie Young, que es la americana que os he dicho antes, he leído muchos artículos, este libro no lo he terminado de leer, The Secret Thoughts of Successful Women. También va muy orientado a la parte en la que explica y te orienta a cómo manejar este síndrome de impostura. Y como punto final de la charla es, no puedes esperar que los demás valúen tu trabajo si tú directamente no eres capaz de darle ese valor. Eso de alguna manera se refleja en el día a día. Y ya está. Y esto es un poco hasta aquí.